Entonces, sigamos. Ay, caramba, llegó otro más. Ya, ahora sí. Bien, nos vamos entonces otra vez a la teoría. Doctor, una pregunta. ¿Usted lo graba la clase? Se la voy a dejar grabadita, ¿ya? ¿Quieren que se las grabe? Sí, por favor. Sí, por favor. Ahorita vamos a... Bien. ¿Quieren que les haga una recapitulación de todo? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, doctor. Tejido epitelial. Vamos a empezar directamente entonces, ¿dónde vamos a tener este epitelio? El epitelio tapiza, ya fíjense ustedes, tapiza como, así hablando, como los muebles, digamos. Los muebles tienen un tapiz que está sobre toda la superficie, entonces lo mismo, el epitelio tapiza la superficie del cuerpo, y si hablamos de eso estamos hablando de la piel, ¿ya? Y reviste las cavidades corporales y también forma glándulas. Estas tres cositas hace lo que es el epitelio. Y este epitelio es un tejido totalmente avascular. Cuando ustedes vean la palabra avascular, ese prefijo A significa que no tiene. Vascular significa vaso sanguíneo, entonces no tiene vaso sanguíneo. Y está compuesto por células que les dije anteriormente, van a recubrir la superficie externa del cuerpo y van a revestir las cavidades internas cerradas. Ahí está el sistema vascular, que son, cuando hablemos del sistema vascular, van a ser la arteria, la vena, ¿ya? Los linfáticos, los capilares, ¿ya? Los conductos corporales que se comunican con el exterior, es decir, todos aquellos agujeros, por así llamarlo, como el tubo digestivo, ahí está la boca, ¿no? El respiratorio, ahí también la tenemos a las fosas nasales. El genito urinario, ahí lo tenemos a lo que corresponde a los genitales, ¿no? Entonces, todo eso son conductos corporales que se comunican con el exterior, ¿ya? Y el epitelio también va a formar la porción secretora de las glándulas, ¿ya? Y de sus conductos por donde va a ir esa secreción. Por ejemplo, el epitelio va a formar, nosotros tenemos sudor. Ese sudor está formado por las glándulas sudoríparas, son las glándulas que producen sudor. Y todo ese conductito por donde sale ese sudor está formado también por un epitelio, ¿ya? A eso se refiere. Además, hay células que son especializadas y que que tienen una función receptora sensorial, es decir, van a estar muy especializadas como ser, vamos a el olfato, obviamente el gusto, ¿ya? Células especializadas en audición y células especializadas en visión, ¿ya? Estas células que integran estos epitelios, todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿ya? Son células que tienen tres características principales, que ya les hablé anteriormente. Una de ellas, están unas dispuestas, unas muy cerca de otras, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que lo tiene muy cerca de otras? Son uniones intercelulares, ¿ya? Son uniones intercelulares. Entonces, eso es muy importante. Esa es una característica principal, por ejemplo. Otra, tienen varias formas, ¿ya? Y funciones dependiendo dónde se encuentre, en qué cara estemos de la célula, ¿ya? Si nosotros hacemos o nos imaginamos su celular, ¿ya? El celular, que sea una célula, su celular de ustedes. Y lo ponemos el celular, obviamente, parado en forma vertical, y vemos que su celular de ustedes tiene 4
cuatro lugares, cuatro superficies. Una que está arriba, ¿ya? Esa sería la superficie libre o también llamada apical de la célula. Tiene su celular dos laterales, ahí esa sería la región lateral de la célula. Y tiene su celular una región basal, sería la región de la base de la célula, ¿no? La región que está por debajo, ¿ya? Así de sencillo, más o menos, para que lo comprendan. Y obviamente, fíjense, la palabra celular viene también de célula, ¿no? Interesante. Y la superficie basal de todas las células siempre se apoya sobre un cimiento. O sea, es decir, hay una membrana basal donde todas estas células tienen que estar sentadas o apoyadas en esta membrana basal. Si no hay esa membrana basal, la célula se deforma. Es decir, es lo mismo que les digo. Si no tienen un buen cimiento, una barda, la barda se cae. Entonces, por eso es que tiene que haber siempre una membrana basal. Y el epitelio se va a alimentar por lo que está debajo de esta membrana basal porque no tiene vascularización por encima de la célula, ¿ya? Fíjense ustedes cómo vamos a clasificar a los epitelios. Dos cosas bien sencillas. Se lo voy a resumir bien, ya que me han escuchado anteriormente. Dos cosas. La clasificación tradicional de los epitelios, ¿ya? Son dos factores los que hay que tomar en cuenta. Uno, la cantidad de capas celulares que tiene, ¿ya? Sobre ese cimiento, y la forma de la célula más superficial. Esas dos cosas, ustedes lo aprenden y se van a dar cuenta cómo van a clasificar, que yo después les voy a mostrar ya, obviamente, haciendo ya en la pizarra. Entonces, el epitelio, con lo que dije anteriormente, se va a clasificar en simple cuando solamente tiene una capa celular sobre esa membrana basal o sobre ese cimiento, y en estratificado cuando tiene dos o más estratos o capas celulares, ¿ya? Entonces, nuevamente les digo, dos factores para clasificación tradicional. Uno, la cantidad de capas celulares que tiene, y dos, la forma que tiene la célula más superficial. Ejemplo, en la forma de la célula, ¿ya? Solamente ustedes van a ver, o yo les voy a mostrar, tres formas de célula. Una plana, como el nombre lo dice, así plana, ¿ya? Una cúbica, como el nombre lo dice, bien la forma de un cubo, y una cilíndrica, como su nombre lo dice, que es la forma cilíndrica, así como una, le puedo decir, para hablar más prácticamente, como una botella, digamos, una botella de Coca-Cola, digamos, ¿ya? Eso es un cilindro, ¿ya? Entonces la parte cúbica es obviamente que tengan las cuatro paredes de un mismo tamaño, obviamente, y de una misma altura, ¿ya? Y lo que es plano, pues obviamente es una célula, pues, como su nombre lo dice, plano, ¿ya? Entonces, para ir ya a la clasificación, entonces diríamos, cuando sobre esa membrana basal hay una sola capa de célula, se va a llamar simple. Y si esa única sola capa de célula es plana, entonces el epitelio se va a llamar simple plano. Si es un epitelio estratificado, significa que tiene dos o más capas de célula. Entonces, cuando ustedes vean sobre una membrana basal que hay dos capas de célula o más, pero la que está más superficial, es decir, la que está en la superficie, la que está en lo más apical, la de más arriba, tiene la forma, supónganse, cilíndrica, entonces sería un epitelio cilíndrico estratificado. ¿Por qué? Porque domina para clasificar dos cosas. Simple, una sola capa; estratificado, dos o más capas, pero también tienen que fijarse en la célula más superficial. Entonces, eso es importante que tienen que tomar en cuenta. Y para la forma de la célula más superficial solamente vamos a estudiar tres: o es plano, o es cúbico, o es cilíndrico, ¿ya? Esas tres cosas es importante que lo sepan, ¿ya? Dentro
que es epitelio, una clasificación también de epitelios simples planos. Van a ver estos tres tipos de epitelio. Estos entran dentro de la clasificación de epitelios simples planos. El endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos y linfáticos. El endocardio, que es el epitelio que tapiza los ventrículos y las aurículas del corazón. Y el mesotelio, que es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, es decir, de la cavidad abdominal, pericárdica y pleural. Les explico bien esto. Nosotros tenemos, fíjense, vamos a aprender esta terminología. Pericárdico, dice acá, la cavidad cerrada del cuerpo, pericardio. El pericardio, peri significa alrededor y cárdico es corazón. Entonces hay como una membrana que cubre a este corazón y se llama pericardio. Y si sacamos una partecita de esta membrana que se llama pericardio y lo vemos al microscopio, va a estar formado por una sola capa de células. Por eso que es un epitelio plano simple. Y a este epitelio plano simple se llama mesotelio, porque recibe un nombre especial de mesotelio, porque son cavidades cerradas del cuerpo. A la cavidad abdominal la recubre una membrana que se llama el peritoneo, es decir, todo lo que ustedes tienen adentro de su abdomen, así el hígado, el páncreas, el vaso, ya los riñones, los intestinos, el estómago, está envuelto como en una bolsa, por así decirlo, lo tapiza y lo envuelve una bolsa, ¿ya? Y esto a esta bolsa, si la hacemos también, tomamos una muestra, va a estar compuesta por, tiene la forma de un epitelio plano simple y a eso también se llama mesotelio. Y por último, la región pleural, ¿ya? Es la membrana, pleura se llama la membrana que envuelve y cubre a los pulmones. Entonces los pulmones tienen también una membrana que los cubre, que lo recubre totalmente. Y sacamos un pedacito de esa membrana, también va a ser un epitelio plano simple. Y a estas tres cavidades internas, a la que cubre todos los órganos del abdomen, a la que cubre el corazón y a la membrana que cubre los pulmones, se llama mesotelio, ¿ya? Entonces, esos son epitelios planos, simples, que reciben nombres especiales por estar en estas regiones, ¿ya? Y aquí, este es un cuadro que quiero que lo sepan bien y lo estudien bien, porque están absolutamente todos los epitelios del organismo. Y donde se encuentra el mero, que dice epitelio simple plano, que está en los vasos sanguíneos, está en las cavidades corporales de eso, está en la cápsula de Bowman, que eso se encuentra en el riñón, en los alveolos respiratorios, que se encuentran en los pulmones, ¿ya? Eso. Simple cúbico, fíjense ustedes, aquí yo quiero que ustedes vean el dibujito, que es interesante, porque está la membrana basal y arribita hay solamente una sola capa de cubito. Fíjense bien ustedes. Y estos simples cúbicos, ¿dónde se encuentran? Están obviamente en los conductos de las glándulas exócrinas, ¿ya? En la superficie del ovario, ¿ya? Y también están en los túbulos renales. Ahí abajito, simple cilíndrico, fíjense que ustedes, ahí van a ver ustedes la membrana basal claringa y arriba van a ver como un cilindro. ¿Y dónde vamos a ver este simple cilíndrico? En el intestino delgado, en el colon, ¿ya? En el estómago y también en la vesícula biliar. Más abajito, epitelio pseudoestratificado, que les voy a explicar ahorita. ¿Dónde vamos a ver este epitelio pseudoestratificado? En la tráquea, ¿ya? En el árbol bronquial, el conducto deferente y los conductos eferentes del epidídimo. ¿Dónde se encuentran todos estos conductos que le estoy diciendo? La tráquea y el árbol bronquial, ya saben, eso es lo que corresponde al aparato respiratorio. ¿Dónde se encuentra el conducto deferente? No es diferente, es deferente. ¿Dónde se encuentra el conducto eferente del epidídimo? Todo eso se encuentra a nivel del testículo, que ya lo vamos a ver más adelante cuando llevemos aparato genitourinario. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué la palabra pseudoestratificado?
La palabra pseudo, ¿ya? Significa falso. Entonces, aquí estamos diciendo, es un falso estratificado. Significa que en realidad no es estratificado, es decir, solamente tiene una sola capa, sino que la célula, si ustedes se fijan en el dibujo, es una sola capa de célula, ¿ya? Y toda ella, algunas son muy pequeñitas y no llegan hasta la superficie apical, o sea, no llegan hasta arriba, se quedan en medio camino. Y hay otras mucho más grandes que bajan hasta abajo y otras se quedan en medio camino, pero es solo una sola capa de célula, por eso se dice pseudoestratificado, ¿ya? Abajo tiene un epitelio estratificado plano. Fíjense cómo empieza, ahí está la membrana basal en su dibujo, ¿ya? Y ahí, ahora se fijan con la flechita, ¿sí? Sí, doctor. Sí, Van a descontar que la flechita, Linda imagen. la flechita iba a ser mejor. Le voy a explicar desde el inicio. Esta es la membrana basal, esa, y esa es la célula, esa es la célula que está por encima. Entonces una célula plana, por eso es epitelio simple plano. Acá fíjense, esta es la membrana basal, y fíjense, por encima hay un cubito, solamente un cubito, no hay más encima, solamente una sola línea de cubitos, es una sola capa celular, por eso epitelio simple cúbico. Este epitelio, a igual simple cilíndrico, acá está la membrana basal, y solamente hay una sola capa de cilindritos que están por encima, por eso es epitelio simple cilíndrico, porque es una sola capa. Y este de acá, el pseudoestratificado, acá está la membrana basal, y fíjense, esta célula grande llega hasta la superficie, esta también llega hasta la superficie, esta también llega a la superficie, esta ya no llega, se queda a medio camino, se queda hasta acá, esta también se queda en medio camino, esta llega a la superficie, esta se queda en medio camino, esta llega a la superficie, pero fíjense, es solo una sola capa de célula, sino que por la distribución de los núcleos, como esta célula es más grande, el núcleo está más arriba, ¿ya? Y esta célula es más pequeña, el núcleo está más abajo, pareciera que tuviera dos o más capas de célula, y no es así, es solamente una sola capa de célula. Por eso pseudoestratificado. Y acá en estratificado plano, ¿por qué? Y aquí ya hacemos ver ya lo que dijimos para la clasificación tradicional, es decir, dijimos que para la clasificación tradicional de los epitelios tomamos en cuenta dos factores. Uno, lo que corresponde al número de capas celulares. Si es una sola capa es simple y son dos o más capas es estratificado. Pero en los dos tenemos que tomar en cuenta la forma de la célula más superficial. Entonces, aquí vamos a verlo con mucho detenimiento. Membrana basal, acá tenemos una célula, fíjense ustedes que tiene, ¿qué forma tiene? A ver quién me dice. ¿Dónde está el puntero? ¿Cúbica? Perfecto, cúbico, pero igualinga a esta, fíjense. Cúbica, ¿ya? Entonces, pero ¿cuántas capas tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces ya es una capa estratificada. Estratificado. Pero ¿qué forma tiene la célula más superficial? Fíjense. Plana. Simple plano. Entonces, epitelio estratificado plano, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Aquí, interesante, fíjense, membrana basal. ¿Qué forma tiene esta célula? Cúbico. Belleza, cúbico. Entonces, la otra que está por encima, ¿qué forma tiene? Cúbico también. Cúbico. Exacto. Entonces, como tiene dos o más capas, entonces significa estratificado. Bien sencillo. Si ponemos acá la misma, solamente hay una sola capa de células cúbicas, entonces es simple cúbico. Pero aquí tenemos dos capas cúbicas, entonces ya cambia su nombre, estratificado cúbico, epitelio estratificado cúbico. Y acá lo mismo, fíjense, tenemos la membrana basal aquí, ¿ya?
Todo esto que están viendo aquí abajo es el tejido conjuntivo, que es otro tema de la clase. Por este lado es donde se alimenta el epitelio, porque acá no hay vasos sanguíneos. Es por aquí donde se alimenta. Acá están los vasitos sanguíneos. Entonces, membrana basal, fíjense, esta célula ya tiene la forma cúbica, y la que está por encima tiene una forma, ¿qué forma tiene? Cilíndrica. Epitelio estratificado cilíndrico. ¿Por qué? Porque tiene una capa cúbica y otra cilíndrica que está por encima, y nosotros tenemos que ponerle el nombre de la célula que está más superficial, la que está por encima. Y como sabemos que tiene una capa también abajo, que nos vamos a dar cuenta por los núcleos, aquí está el núcleo y acá hay otro, entonces dos núcleos que están visibles, ya es una capa, es un epitelio pues ya estratificado. Y fíjense acá, interesante, aquí hay la membrana basal, acá hay una capa cúbica, ¿y qué forma tiene esto? También es cúbico, porque plano es bien plano, como lo estamos viendo acá. Plano es así, ¿ya? Esta tiene una forma cúbica, por eso se dice, pero esta es una clasificación especial, que lo vamos a ver más adelante. Se llama epitelio de transición, o también llamado urotelio. En realidad es un epitelio estratificado cúbico, pero tiene un nombre especial que es un epitelio de transición. ¿Por qué le llaman epitelio de transición? Son estos dos nombres raros que ustedes van a ver, el epitelio de transición y este otro pseudo estratificado. Estos entran en una clasificación especial, ¿ya? Acá ya les expliqué el porqué de pseudo estratificado, y acá les voy a explicar el porqué de transición. ¿Y quiénes son? Fíjense donde tenemos este epitelio. ¿Quiénes son? Los cálices renales, los uréteres, la vejiga y la uretra. Todo lo que es el aparato urinario. Cuando la vejiga está llena de orina, porque la vejiga, en realidad la función de la vejiga es el reservorio de la orina. Cuando está llena de orina, la vejiga comprime, aplasta el epitelio y lo vuelve plano. Y cuando la orina se evacúa, cuando se sale la orina, se vuelve nuevamente cúbico el epitelio. Por eso dicen epitelio de transición. Cuando corre, digamos, la orina por dentro, el epitelio se aplana, y cuando ya no hay orina, nuevamente vuelve a ser cúbico. Por eso dicen de transición. ¿Ya? Muy bien. Aquí es lo que les digo. En la clasificación es especial, que ya se las nombré ahí en ese gráfico, es el epitelio pseudoestratificado, epitelio de transición, que son clasificaciones especiales. El pseudoestratificado ya tiene un aspecto estratificado, pero no todas las células alcanzan la superficie libre, ¿ya? Todas sí se apoyan en una membrana basal, ¿no? Pero en realidad es solamente un epitelio simple, ¿ya? Entonces, esa es una de las clasificaciones especiales, ¿ya? Que hay que tomar en cuenta. Y la otra clasificación especial es lo que les dije anteriormente, el epitelio de transición o urotelio, ¿ya? Esto es por la orina que está pasando por esos órganos en el momento de ser evacuada. ¿Listo? Entonces son estas dos clasificaciones. Entonces vamos a recapitular. Clasificación tradicional por dos factores. Por el número de capas celulares y el otro por la forma que tiene la célula más superficial. Y se va a dividir en dos, en simple y en estratificado. Clasificación especial es estos dos que les he nombrado. El pseudoestratificado y el epitelio de transición. ¿Ya? Entonces son estos dos. Bien, ahora vamos a ver más que todo a la región, algo de explicarles así rápidamente cada región que tiene la célula. Aquí nos vamos a ir a la región lateral. Para que nos ubiquemos bien, ¿ya? Es obviamente, su celular es una célula, ¿ya? Vamos a hablar de las regiones laterales. Y hemos dicho que dentro de lo que caracteriza a las funciones de la célula es que tienen que estar muy unidas, una muy cerca de otra, porque si no están unidas, fácilmente ese epitelio puede tener alguna enfermedad. Entonces entran los virus, las bacterias, hongos y todo. Si nos hacemos una herida en la piel, si no nos las cuidamos, esa herida se va a infectar. Al hacer la herida, ya estamos rompiendo la barrera, lo hemos abierto el epitelio. Entonces las células se han abierto, esa barrera ya no está, ya no hay una unión.
porque ya hicimos una herida. ¿Ya? Lo mismo pasa a cualquier nivel de nuestro organismo. Entonces, esta región lateral se caracteriza principalmente por tensiones intercelulares. Hay moléculas de adhesión celular, ¿ya? Que son muy especializadas para hacer una unión entre célula y célula que nos va a ayudar mucho a que no penetre ningún microorganismo para producir una enfermedad, ¿ya? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, cuando hablemos de región lateral, directamente la cabecita que piense en especializaciones en la adhesión celular, en la unión celular. Región lateral se especializa en unión celular, así de resumido, ¿ya? Región apical, estamos hablando de su celular, la parte de arriba, en la región, la célula que está arriba. Esa región apical presenta modificaciones estructurales especiales, ¿ya? En su superficie para llevar a cabo diferentes funciones. Entonces, esta región apical puede tener muchas modificaciones estructurales. ¿Y cuáles son? Es decir, esta superficie apical puede tener modificaciones. Y en esas modificaciones, ¿qué es lo que pueden haber? Microvellosidades, ¿ya? Estereocilio y cilio. Es decir, arriba de esa célula le van a crecer como, para hablarlo en forma, para que nos entendamos, le van a crecer como unos pelitos, ¿ya? Y esos pelitos van a tener una función. Entonces esos pelitos se van ¿qué nombre recibe eso que está por arriba de la célula en esa superficie apical? Microvellosidades, que son evaginaciones citoplasmáticas que contienen un núcleo de filamentos de actina. Hay mucha teoría ahí, ya les voy a explicar después más práctico. Estereocilio, que son microvellosidades mucho más largas, que poseen también un núcleo de filamentos de actina, y los cilios, que contienen microtúbulos. Pero todo esto son modificaciones estructurales de la superficie apical. Por ejemplo, pregunta examen, si yo les digo, son modificaciones, ¿ya? Son modificaciones de la superficie basal de la célula, ¿ya? Microvellosidades, estereocilios, cilios, ¿ya? Y así le vamos a decir, y uniones intercelulares. ¿Cuál sería lo que no está correcto? Uniones intracelulares. Exactamente. En realidad, tiene algo de lógica esa respuesta, pero fíjense ustedes que en realidad toda la pregunta está errada. ¿Sí? La región basal dijo y es apical. Exactamente. Sí. Yo por eso me respondí. Estoy diciendo región basal, y la región basal ya no tiene ni microvellosidades, ni heterocilios, ni cilios, ni uniones, ¿no? Tiene uniones la región basal, pero ahorita a lo que me refiero, digamos, estamos hablando de la región apical. A lo que está explicando. Le formulo la pregunta de distinta manera. Son modificaciones estructurales de la superficie apical de la célula. Microvellosidades, estereovellosidades, cilios y uniones intercelulares. ¿Cuál sería el excepto? Uniones intercelulares. Uniones. Perfecto. Entonces, más o menos así van a hacer las preguntas, exámenes que ya nos vamos a poner de acuerdo, que les voy a dar un listadito para que les vaya bien, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien. Aquí estamos. ¿Tienen clases ustedes después de esto? ¿A qué hora? No, doctor, yo no. No sé si mis compañeros. A las 6:15, doctor. Ya, vamos a estar a 3:15. Listo. Fíjense aquí, las diversas funciones epiteliales que pueden... estas son las funciones que tiene cada célula del organismo, ¿ya? Entonces, aquí dice, un epitelio dado puede tener una o más funciones según la actividad de los tipos celulares que contenga. Aquí dice secreción, aquí dice absorción, transporte, protección mecánica, función receptora, ¿ya? Fíjense, secreción.
estamos hablando acá de que la célula produce algo, ¿ya? Produce algo. Y acá dice, como el epitelio cilíndrico del estómago y las glándulas gástricas. Entonces, ¿dónde va a haber esa función de secreción? Principalmente el epitelio cilíndrico del estómago y las glándulas gástricas. ¿Qué van a producir estas? ¿Qué van a secretar? Normalmente en el estómago se secreta el ácido clorhídrico. Es una de las cosas que se secreta, ¿ya? Absorción, ¿ya? Como el epitelio dice cilíndrico de los intestinos y los túbulos contorneados proximales del riñón. Entonces, esto nos da a entender a dónde se absorbe, ¿ya? ¿Dónde hay estas células tan especializadas en absorción? Entonces ahí me doy cuenta que en el estómago, por ejemplo, no hay célula de absorción. Entonces en el estómago no se absorbe nada. Es muy cierto. En el estómago no se absorbe nada. ¿Dónde se absorbe todo lo que nosotros comemos? A nivel del intestino delgado, ¿ya? Y acá dice, esta célula especializada, una de las funciones de absorción en la célula cilíndrica del intestino delgado y los túbulos contorneados proximales del riñón. Ya cuando veamos riñón, vamos a ver esta parte. Ahí en los túbulos contorneados proximales del riñón, ¿ya? Ahí se juega la absorción principalmente de electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? El sodio, el potasio, el cloro, ya el magnesio. También ahí se juega la absorción de la glucosa, que es el azúcar, ya, y muchas otras cosas más. Entonces, pero es un epitelio que se especializa en absorción. Transporte, como el epitelio, ya, que hay en las vías respiratorias, en el árbol bronquial. ¿Por qué? Porque este epitelio de las vías respiratorias, en su cara apical, tiene lo que se conoce con el nombre de cilios. Estos cilios, que son como unos pelitos, que le digo a ustedes, que se mueven así como vaivén, adelante y atrás, son los que van a tener la función de en primer lugar, tienen una capa por encima que es el moco. El moco que normalmente tiene que ser transparente. Un moco transparente es un moco sano, ¿ya? El moco verde o moco amarillo es un moco que ya está infectado. Entonces, estas células del epitelio respiratorio tienen esta función de vaivén y obviamente nos van a proteger, ¿ya?, de todo lo que nosotros respiremos, digamos, en el medio ambiente que está contaminado. ¡Pum!, se queda pegado, digamos, en estas partículas de moco, ¿no? Y obviamente nosotros ya lo eliminamos con un estornudo, con un reflejo de tos, digamos, o con cualquiera de esas cosas, ¿ya? Pero ¿dónde tenemos este epitelio de transporte? A nivel del algo bronquial, ¿ya? Protección mecánica, como el epitelio estratificado plano de la piel, la epidermis y el epitelio de transición de la vejiga urinaria. Se van a dar cuenta ustedes que donde tenemos epitelio simple van a ser en lugares que no están en contacto directo con la actividad diaria nuestra, digamos. Es decir, más que todo, los epitelios planos simples no son epitelios de protección, ¿ya? Tienen que estar protegidos esos epitelios por algo más. Entonces, si les digo que tenemos epitelio de plano simple a nivel del estómago, mejor dicho, a nivel tenemos epitelio cilíndrico simple a nivel del estómago, el estómago no lo tenemos afuera, lo tenemos por dentro. Por eso todo lo que está por fuera protege a lo que está por dentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la piel, como aquí lo dice, protección mecánica, es un epitelio estratificado, plano, ¿ya? La piel tiene más de 20 capas. Entonces, todo lo que es estratificado es un epitelio que nos va a proteger. El epitelio de transición de la vejiga urinaria, también la vejiga tiene un epitelio de transición y es un epitelio estratificado también. Y nos va a ayudar también, nos va a proteger. Por ejemplo, la lengua tiene un epitelio estratificado también plano, ¿ya? Por ejemplo, la vagina tiene el mismo epitelio de la lengua, estratificado plano, ¿ya? No puede ser, digamos, un epitelio simple, la lengua, porque supónganse nomás, ¿qué no mastican? ¿Qué no mastica uno? Por ahí nomás
un bizcocho nomás de eso, o un cuñapé bizcochado ahí, no, pues imagínense, un epitelio simple no va a sangrar por todos lados, ¿no? Entonces tiene que ser un epitelio estratificado, tiene que tener más de 10, 20 capas por encima que van a ayudar a protegernos. Función receptora. Esto es para recibir y transducir estímulos externos, es lo que dijimos anteriormente. Ahí tenemos ese epitelio especializado como los corpúsculos gustativos en la lengua. Tenemos ese epitelio a nivel del órgano olfatorio. Tenemos de la mucosa nasal. Tenemos ese epitelio también especializado a nivel de la retina del ojo. Y también tenemos ese otro epitelio especializado a nivel de la audición, en el oído, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Bien, esto de acá, digamos, es ya un resumen de lo que yo les estoy diciendo, generalidades de las estructuras epiteliales. Entonces, el epitelio es un tejido vascular, tapiza la superficie del cuerpo, reviste las cavidades corporales y forma glándulas, ¿ya? Y crea una barrera en el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Ya les dije a ustedes, la membrana basal está encima y por debajo está el tejido conjuntivo que dicen subyacente. Subyacente significa que está por debajo. Las células epiteliales poseen tres características principales, ya les dije, ¿no? Están dispuestas una muy cerca de otra, se adhieren entre sí por medio de uniones intercelulares, tienen distintos polos, ¿no? Es decir, región apical, región lateral, región basal, ¿ya? Y también todas están apoyadas sobre una membrana basal. Esas son las características principales de todas las células, ¿ya? Y también dijimos que el tejido epitelial también forma glándulas, ¿no? Entonces, estas glándulas se van a clasificar, ¿ya? Principalmente en dos, de acuerdo al destino de su producto, ¿ya? Es decir, si esta glándula produce algo que se va a excretar afuera de los vasos sanguíneos, se va a llamar glándula exócrina. Y esta glándula, cuando va a secretar su contenido, va a ir directamente a los vasos sanguíneos, a la sangre, se va a llamar glándula endocrina. Y aquí lo vamos a explicar. Entonces, la glándula exócrina secreta sus productos hacia la superficie de un modo directo o a través de tubos o conductos epiteliales, ¿ya? Los conductos pueden transferir un material secretado sin alterarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de glándula exócrina es la glándula sudorípara de la piel. Directamente va a secretar su producto a través de su conducto hacia afuera, el sudor, ¿ya? Y acá, por ejemplo, la glándula endocrina. Estas no tienen conducto, ¿ya? No tienen conductos excretores y van a secretar todos sus productos hacia el tejido conjuntivo, donde se va a introducir directamente en el torrente sanguíneo, ¿ya? Para alcanzar a las células diana. ¿Células diana qué significa células diana? Diana significa a las células donde van a ir a ejercer su efecto, ¿ya? Fíjense ustedes, diana se llama a ese redondito con el punto en el medio cuando hacen puntería con flecha o con a cualquier arma, a ese redondo con el punto en el medio, a ese se llama diana. Entonces, a eso se refiere a las células diana, las células donde tienen que ir a ejercer una determinada función. Y a estos productos de las glándulas endocrinas se llaman hormonas, ¿ya? Entonces, resumiendo, glándula exócrina, el producto de esta glándula se va afuera de los vasos sanguíneos, por un conducto hacia afuera. Y las glándulas endocrinas, sus productos de ellas se van directamente a los vasos sanguíneos. Y a esto se llama hormona, ¿ya? Un ejemplo de glándula endocrina, por ejemplo, el páncreas. La suprarrenal, exactamente. La glándula suprarrenal, por ejemplo, produce principalmente lo que son la adrenalina, ¿ya? Que es una sustancia que es la sustancia que nos hace a nosotros poner alerta en todo, nos da fuerza y nos prepara para cualquier huida que tengamos cuando estamos en estrés. La adrenalina es la que nos ayuda para subir hasta una barda cuando nos está correteando un perro, por ejemplo.
La adrenalina es la que nos ayuda a todo eso, ¿ya? Y también la glándula suprarrenal produce los corticoides, ¿ya? Ya van a ver después ustedes más adelante cuáles son los corticoides, ¿ya? Y yo le decía, la glándula, una glándula endocrina también es el PAN, que va a producir la insulina, y directamente la insulina va a ir a los vasos sanguíneos y va a controlar lo que es el azúcar, ¿ya? Bien, entonces, pero también vamos a explicar ahorita otro tipo nos vamos a explicar la clasificación, ¿ya? De esta glándula exócrina y endocrina. Vamos a ir directamente a ver lo que corresponde a la glándula. Solamente vamos a hablar de la glándula exócrina. Las glándulas exócrinas tienen diferentes mecanismos de secreción, ¿ya? Entonces, los mecanismos de secreción de las glándulas exócrinas, es decir, esta glándula, hemos dicho que su producto se va a secretar a través de conductos hacia afuera, directamente, no van a ir a los vasos sanguíneos. Pero, ¿cómo secretan sus productos hacia afuera? Las glándulas exócrinas tienen 3 tipos de secreción, y ahí en el dibujito lo vamos a ver. Una secreción merócrina, esta de aquí, secreción apócrina y secreción holócrina, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? En lo que corresponde a secreción merócrina, fíjense ustedes, esta es la célula, ¿ya? La célula produce estas vesículas que están están subiendo hacia la superficie apical. Pero al llegar a la superficie apical, se une, ¿ya?, la membrana de la vesícula a la membrana basal de la célula, y se libera el producto por exocitosis. Estos puntitos que vemos acá, se libera el producto por exocitosis. Entonces, la vesícula la produce la glándula, aquí está la glándula, la produce la vesícula, van subiendo estas vesículas y se une a la membrana basal, ¿ya?, y se libera su producto por exocitosis. Eso es merócrino. Acá, por ejemplo, esto es un ejemplo de esto, son las glándulas, estas glándulas que tenemos sebáceas, ya a nivel de lo que es en el pelo, por ejemplo. En el pelo hay una glándula sebácea que produce ese sebito que les da cuando uno, digamos, no se lava el pelo por un tiempito, empieza a hacerse grasosiento, digamos, esa parte, a todos nos ha pasado, y obviamente esas son las glándulas sebáceas que van a liberar ese producto a nivel del pelo. Acá, esta secreción apócrina, también la glándula empieza a elaborar las vesículas estas, ¿ya? Pero fíjense ustedes que al ir a la superficie apical, directamente van y traspasan la membrana basal y se liberan íntegramente con membrana y todo, ¿ya? Ejemplo de esta secreción apócrina son la glándula mamaria, es decir, esa glándula mamaria es la que produce obviamente la mama, ¿ya? Y ahí libera la grasa directamente por estas vesículas, ¿ya? Secreción holócrina. ¿Cuál es esta secreción holócrina? La secreción holócrina, la palabra holo, para que ustedes lo sepan, este prefijo holo con H significa todo. Entonces, esta glándula, ¿qué es lo que hace? Produce el producto, ¿ya? Pero fíjense hasta cómo tiene la forma el núcleo y todo. Una vez que se produjo todo el producto que tenía la glándula, ¿ya?, agarra y como que se destruye la glándula y se libera absolutamente todo lo que estaba en su contenido y se muere esa glándula. Entonces, un ejemplo de esta glándula es la glándula sebácea. Por ejemplo, ustedes cuando se aprietan un espinillo o un granito y sale todo ese contenido, ya esa glándula ya se murió, ya liberó todo lo que tenía adentro. Un ejemplo de eso es la glándula
la glándula sebácea que produce también ese cebito, ¿ya? Entonces, bien, yo creo que aquí vamos a quedar en este subtítulo, ¿ya? Estas son las proteínas principales ubicadas en la región lateral. Estas proteínas están en la región lateral. Todas estas proteínas que están viendo acá, ¿ya? Son las que ayudan a que haya una unión intercelular para que no seamos vulnerados ni atravesados por ninguna bacteria, por ningún virus, ningún hongo, ¿ya? Todas estas son las que nos protegen a nosotros, ¿ya? Para que no pase ninguna bacteria, virus ni hongo. Muchas enfermedades, ¿ya? Atacan directamente a estas uniones, a la ZO1, a la JAM, y directamente van a producir enfermedades en el organismo. Es para que usted lo conozca. No le voy a preguntar si esto en el examen, no se preocupe, ¿ya? Entonces, vamos a quedar... estos son unos puntos esenciales del tejido epitelial. Esto es como un resumen, ¿ya? Que les he dado a ustedes para que le tiren una leyenda. Es el libro, doctora, es el libro de histología de Ross, ¿no? Ah, este es el de Ross Paulina, sí. Ajá. Sí, tiene resumen atrás de cada tema, sí. Exactamente, solamente sí creo que tiene la séptima edición, porque las otras, la sexta, la quinta y la cuarta no tienen este resumen. Ajá, no tiene. Y acá está explicado las secreciones merocrina, apócrina y holocrina que les dije, ¿ya? Pues igual se lo voy a explicar en la otra clase, y de ahí ya vamos a pasar al otro tema, que es tejido conjuntivo. Muy bien, quedemos entonces así, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, que le vaya bien. Hasta luego, doctor, gracias. Una última pregunta. ¿Qué libro debo comprar? No es necesario que compren un libro, porque yo acá les voy a dar todo lo que yo dé acá es lo que va a entrar al examen, y lo que ya ustedes lo tienen también ahí en su WhatsApp, ¿ya? Pero si ustedes quieren, compren el libro, que lo voy a poner ahorita en el WhatsApp para que lo tengan como guía, ¿ya? Gracias, doctor. Sí, Pues sí, nada. por favor. Es para Claro. leer la primera pieza. Ya, yo ahorita fíjense ustedes, a ver, sin cortar, le voy a poner acá, ahorita se lo pongo, histología, autor, acá es Ross Paulina es con Paulina. W, y ahí póngale, para que tengan lo resumen, ya, es la séptima edición, ¿ya? Eso, ahí ya le llegó, ¿no? Sí, doctor, ya le envié el mensaje. Ese cómprenlo si quieren, pero no es necesario, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿cuándo vamos a pasar clase de nuevo? A ver, tendríamos, el sábado tenemos la clase práctica, pero creo que las clases prácticas van a ser media raras. Vamos a acabar primero con la teoría y después vamos a avanzar con la práctica, ¿ya? Entonces, Ya, doctora, está bien. tendríamos que ver el lunes a las 11:30, ¿no? Sí, a las 11:30. Perfecto. No, igual cualquier novedad, ya nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, y si queremos hacer una clase extra o algo, nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Entonces el sábado no hay, ¿no, doctor, clases? No, amita, no va a haber, quédense tranquilitas. Gracias, doctor. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.